Madre de todos los hombres, amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo Propongo firmemente no volver a pecar. Confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, me has de llevar a la vida eterna. Amén. En un minutico de silencio pongamos todas nuestras intenciones y necesidades. Contemplamos los misterios luminosos. El primero, el bautismo de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo
a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Segundo misterio que contemplamos, la autorrevelación en las bodas de Caná. Todos, Padre Padre nuestro, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Tercer misterio que contemplamos, el anuncio del reino invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Cuarto misterio que contemplamos, la transfiguración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Quinto y último misterio que contemplamos, la institución de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oramos por las intenciones del Papa Francisco, oramos también por nuestra diócesis de Buga, pidiéndole al Señor por el incremento de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por cada una de nuestras intenciones y necesidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía.
Cantemos todos. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Todos. Iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llevándonos a ti, Jerusalén. Todos. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Padre. Bienvenidos a la Eucaristía. Bienvenidas ustedes, queridas familias, invitadas por los Olivos para orar por sus seres queridos que han pasado de este mundo a la eternidad. Los invito también para que en esta Eucaristía oremos por las vocaciones. Jueves sacerdotal, vocacional y eucarístico. También oremos por las hermanas vicentinas, hoy en la memoria de su santa fundadora, Luisa de Marillac. En este tiempo glorioso de la Pascua, celebramos la victoria de Cristo sobre el poder de la muerte y del pecado. Preséntate. Hoy encomendamos al Señor resucitado nuestros seres amados que han hecho Pascua con Él, para que a ellos los corone de felicidad y a sus familias les dé el consuelo que necesitan. Oramos en esta Eucaristía de manera especial por Ana Graciela Echeverry Narváez, José David Cano, Luis Hernando Ramírez, Inés Lilia Lozano, Luz Melfi Rojas, Miriam del Socorro Celis, Pedro Nel González, José del Carmen Godoy, Pedro Pablo Martínez, Luz María Henao, Harold Ramírez, Octavio Montes, Sor Consuelo Montoya Vargas, Carlos Bedoya, María Zenobia Quintero, Albertina Pulgarín, Robertina Gutiérrez, Paola Andrea Marín, Fanny Graciela Rojas, Mario Julián Real, Jesús Raúl Castañeda, Bernardita María Alzate, Gloria Amparo Rodríguez, Álvaro Cuartas, Edith Leonor Torres, Leticia Valencia, Luz Erika Flores, Henry de Jesús Aguirre, María Inés Aracue, Hermana Moralba Lozano, Liliana Montoya, Aldiria Orozco, Alicia Martínez, María Filomena Valdés, María Arcelia Salcedo, Daniel Omar Torres, Roberto Wilches, María Margarita Rodríguez, María del Rosario Aguirre, Jorge Humberto Pizarro, Graciela Palacios, León Pablo Reyes, Claudia Fernanda Cruz, Guillermo Emiro Montenegro,
León Hernán Álvarez, Eliberto Álvarez, Nora Elena del Socorro Laverde, Anadelia González, Luz Estela Valencia, Germán Valencia, Luis Eduardo Moreno, Gladys Rengifo, Fidenciano Acosta, Marianeri Castaño, Octavio de Jesús García, James Antonio García, Javier Franco, Alejandro Jaramillo, Aura Julia Echeverry. Celebremos con fe y esperanza. Bienvenidos. Humildes y penitentes, pedimos al buen Dios que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Todos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que das parte a tu pueblo en tu obra redentora, concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección del Señor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense y escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Áquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: la sangre de ustedes recaiga sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban.
Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. No los dejaré huérfanos, dice el Señor. Me voy y vuelvo al lado de ustedes y se alegrará su corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y eso de me voy al Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hoy el Papa Francisco promulgó el documento por el cual se convoca la celebración del Año Santo, del Jubileo del año 2025, que empezará el 24 de diciembre. Cada 25 años hay un jubileo. Y él insiste en este documento en un tema que yo creo que es una realidad que todos tenemos que trabajar y trabajarnos. La esperanza. Es el jubileo de la esperanza que no defrauda. La esperanza como virtud es la capacidad que nos da Dios de aguardar serenamente lo que Él quiere para nosotros, aún sintiendo muchas veces que la esperanza va decayendo, que hay dudas,
que hay incertidumbres, que el panorama se vuelve como oscuro, que el horizonte se nos pierde, que aparece la muerte de un ser querido y nos cuestiona, nos desestabiliza. La esperanza es la capacidad de confiar ilimitadamente en el poder de Dios que nunca falla. Fíjense en la última frase del Evangelio que acabo de proclamar. Su tristeza se convertirá en alegría. Piensen ustedes, queridas familias, que han entregado al Señor algún ser querido en estos últimos meses. Hay tristeza, por supuesto. Hay desconsuelo. Muchas veces interrogantes frente a la vida. Cuestionamientos frente a las mismas circunstancias del fallecimiento. Pero si hay esperanza, hay posibilidad de que esa tristeza se convierta en alegría, porque el único que puede transformar y hacer estas realidades distintas y sacar de allí vida es el Espíritu de Dios. Él es quien sostiene toda esta obra de fe en nosotros. Hemos empezado a escuchar una serie de evangelios durante estos días previos a Pentecostés que nos presentan la promesa del Espíritu Santo. Jesús que va despidiéndose. Dentro de poco ya no me verán. La ascensión que vamos a celebrar el domingo. Pero otro poco me volverán a ver. La promesa cumplida de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la garantía de no estar solos. Y esa es la fuerza interior que debe sostenernos aún en las horas más aciagas de nuestra existencia. No dudar. Recuerden que Dios nunca defrauda, la esperanza nunca nos defrauda. Nunca el Señor deja de cumplir todo lo que promete. Allí está. La primera lectura nos está narrando toda esa tarea evangelizadora de San Pablo. Ayer lo escuchábamos en Atenas, hoy está en Corinto. Y hay persecuciones y hay insultos, y dice aquí que en la sinagoga respondían con blasfemias, pero nada de eso acobardó al apóstol. En ningún momento uno ve, siente o lee que él quiso desistir de la tarea encomendada por el Señor. Nunca. Al contrario, siempre sintió, como él mismo lo dice, que en su debilidad se manifestaba la fortaleza de Dios. Te basta mi gracia. Ese es el secreto. Y esa es la clave para entender quién es Dios, cómo debemos relacionarnos con Él, cómo anclar nuestra vida en Él para que las tempestades de la vida no nos derrumben. Hoy empezamos la novena de Pentecostés y yo los invito a todos, ahora que la vamos a orar, que le pidamos al Señor la gracia de mantener vivo el amor, de mantener encendida la esperanza, así haya tempestades, de no bajar la guardia, de sentir que el Espíritu nos acompaña y nos fortalece. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, quien resucitó a su Hijo, nuestro Señor, e invoquémosle con fe por la salvación de nuestros seres amados y digamos confiadamente: por la Pascua de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la Pascua de tu Hijo, escúchanos, Señor.
para que la Iglesia anuncie sin desfallecer la victoria de Cristo sobre el poder del pecado y de la muerte. Por la Pascua de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por aquellos hermanos que sufren espiritual o corporalmente, para que nunca se sientan abandonados de Dios. Por la Pascua de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que Dios se digne librar a nuestros seres amados del reino de las tinieblas y del lugar de las penas. Por la Pascua de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que los corone de felicidad y los admita en la asamblea de los santos y elegidos. Por la Pascua de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que el Señor reciba a nuestros parientes y bienhechores difuntos en la claridad de su gloria. Por la Pascua de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que todos los que celebramos esta Eucaristía recibamos el consuelo de la fe y vivamos preparados para el encuentro definitivo con el Señor. Por la Pascua de tu Hijo, escúchanos, Señor. Oremos un momento en silencio. Dios, creador y redentor de los hombres, concede a estos hijos tuyos cuanto te han pedido con fe y esperanza, por mediación de tu Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre de su amor en el pan de la unidad. Todos. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra haya paz, donde hay odio haya amor. Todos. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigo de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro, el que vive en el dolor, al que sufre en soledad, entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal. Todos. Oh Padre nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con
Santo Espíritu, Levantemos el lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu Santo, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con el Papa Francisco y nuestro obispo José Roberto, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre, Señor, nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia, Señor, sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Señor, acuérdate de todos nuestros hermanos, parientes, bienhechores, amigos, que se durmieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos mencionados al inicio de esta liturgia, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, Santa Luisa de Marillac, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos. Amén. Amén. Llenos de gratitud, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Otro es tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. aleluya. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, en Cristo mi confianza, y de Él solo mi hacimiento, en sus cansancios mi aliento, en su imitación su holganza. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada
unidad, la prueba de mi verdad, solo la muestra de mi firmeza. Ya no durmáis, no durmáis, no durmáis, pues que no hay paz en la tierra, no haya ningún cobarde, aventuremos la vida, no hay que temer, no durmáis, no durmáis, aventuremos la vida. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Oremos. Padre Santo y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Tengan en sus manos la velita que les dieron. Vamos a bendecir. Recordar que siempre todos tenemos que ser luz para los demás. Eso es lo que nos da el bautismo, el ser iluminados por el Espíritu para iluminar. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, estos cirios, que también significan la esperanza en la vida eterna de estos seres queridos, Señor, que han sido llamados a la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida vamos a exponer el Santísimo y hacer la oración, la novena al Espíritu Santo. Quienes quieran quedarse, cordialmente invitados. Alabamos al Señor por la oportunidad de encontrarnos para celebrar esta Eucaristía en memoria de nuestros seres amados. Los Olivos, agradecemos al Padre Rodrigo Gallego Trujillo por presidir esta Eucaristía. De igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes por permitirnos acompañarles en estos momentos. Con la vela que se les entregó a la entrada va una tarjeta que contiene un código QR. Allí podrán encontrar una ayuda para afrontar esta etapa de la vida. Dios les bendiga y les lleve con bien a sus hogares. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Todos. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecí al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro
celestial, Dios está aquí. Al Dios de los altares alabemos, con gozo angelical. Todos. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi divino Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te vara tanto que de amor muriera. Señor, gracias y queremos ofrecerte esta novena al Espíritu Santo, suplicando especialmente por la Iglesia, por el Papa, por el jubileo que se aproxima. Señor, por todos los obispos, especialmente por nuestro obispo, Monseñor José Roberto, por las diócesis de Colombia que orando esperan el nombramiento de sus nuevos obispos, por cada sacerdote, Señor, por las religiosas, por cada familia. Te ruego, Señor, en esta novena también que fortalezcas las vocaciones, nuestro seminario. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Primer día de la novena. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas en tu providencia y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el amado modelo de tu Hijo. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Día primero, el Espíritu Santo. Solo una cosa es importante, la salvación eterna. Por lo tanto, solo una cosa hay que temer, el pecado. El pecado es el resultado de la ignorancia, debilidad e indiferencia. El Espíritu Santo es el Espíritu de luz, de fuerza y de amor. Con sus 7 dones ilumina la mente, fortalece la voluntad e inflama el corazón con el amor de Dios. Para asegurarnos la salvación debemos invocar al Divino Espíritu diariamente, porque el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén.
Vamos a rezar el himno al Espíritu Santo, intercalando cada estrofa con la siguiente antífona. Envía, Señor, tu Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Envía, Señor, tu Espíritu Santo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Ven, Envía, Señor, tu Espíritu. Santo. entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Envía, Señor, tu Espíritu Santo. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Envía, Señor, tu Espíritu Santo. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu Santo. Cada uno en este momento pídale al Señor la gracia que necesita, pero esencialmente le vamos a pedir en estos días que nos dé su Espíritu, porque Él es la fuerza que nos orienta, guía y sostiene. Pero todos tenemos necesidades, anhelos, inquietudes. En este momento pongamos esto aquí delante del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de tus fieles, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Les diste pan del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su santísimo corazón.
Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sea Dios y sus ángeles y sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes, Señor, danos muchos sacerdotes. muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Danos mucho y santo. Vamos a hacer la breve procesión eucarística mientras cantamos. Y los invito para que este momento sea un momento para agradecer, pero para pedirle al Señor por todos, por la diócesis, por las familias, por los sacerdotes, por las vocaciones. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu bondad. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu bondad. Si Dios no vive en mí, vivo sin rumbo, vivo sin calma, vivo sin luz. Si Dios no vive en mí, vivo sin rumbo, vivo sin calma, vivo sin luz. Todos. Lléname, lléname de tu saber, lléname, lléname de tu temor, lléname, lléname de tu amor, de tu amor. Lléname, lléname de tu consejo, lléname, lléname de tu fortaleza, lléname, lléname de tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu
ven a mi alma, ven a mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Quiero desde ya invitarlos para la vigilia de Pentecostés de este sábado en 8 días, 8 de la noche, que puedan motivar a otras personas. La celebración más importante es la vigilia pascual, pero digamos como el gran segundo capítulo de esa vigilia es Pentecostés. Aprovechar ese momento tan lindo del Espíritu. Pueden ir en paz. Oh, gracias al Señor. Feliz noche. Gracias, Padre. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida